Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por su presencia a esta sesión del servicio de ortopedia del Hospital Ángeles Pedregal. A nombre del doctor Pablo González, que se disculpa porque no va a poder estar con nosotros, y el doctor Rafa Vázquez Caballero, vamos a dar inicio a la sesión del mes de septiembre, que estará a cargo del doctor José Giovanni Escutia García. Es un buen amigo, él estuvo aquí varios años en el Ángeles del Pedregal, cirujano de hombro y codo, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Hombro y Codo. Entonces, vamos a dar la bienvenida al doctor Escutia. Nos va a platicar sobre fracturas complejas de codo, de la osteosíntesis a la artroplastía. Por favor, Giovanni. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Víctor, doctor Vázquez y a Pablo, por favor, le agradecen la invitación. Pues bueno, mayormente me he dedicado, pues como cirujano, pues he visto que todos, la verdad, estamos más interesados en el hombro. Yo me he abordado un poquito más en el codo por, pues, cuestiones personales. Interés es una articulación interesante, sobre todo porque sabemos que es muy restringida en cuanto tanto ligamentariamente como en las estructuras tan complejas, porque en realidad son tres articulaciones. Una parte importante que luego también omitimos es la situación en la pronosupinación, que al estar bloqueada pues nos puede dificultar muchas cosas de la vida diaria, y que finalmente también luego empezamos a tener ahí un terreno gris con los cirujanos de mano sobre a quién le toca y por qué, pero pues bueno, siempre vamos a encontrarnos esos dilemas, ¿no? En la institución pues le toca al otro y en la privada pues me toca a mí, ¿no? Vamos a entonces a continuar. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No tengo ningún conflicto de interés comercial. Y pues vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de la reconstrucción en el codo? Inicialmente el paciente va a llegar con dolor. Eso es lo que va a querer quitarse, hay que eliminarlo. Sobre todo porque muchas de las lesiones, ya cuando se transgrede cualquier estructura, a veces hasta en el mínimo detalle, pues brincamos hacia pues a tanto la parte estructural, la parte ósea, como la parte ligamentaria. Entonces esas siempre van a ser lesiones dolorosas. Tenemos que ser muy precisos en la manera de abordarlo, y a largo plazo pues lo que tenemos que evaluar pues es empezar a analizar cuáles fueron nuestras lesiones, repararlas y lograr recuperar el movimiento. La mayor parte de las actividades de la vida diaria van a involucrar la flexión completa del codo para llevarse la mano a la boca para alimentarse. Muchas veces, sobre todo en medicina institucional, es muy frecuente que encontremos a quien dice, bueno, pues es que no es la mano dominante, ves la zurda, bueno, pues es que así que se quede. Realmente creo que no tenemos esa capacidad de decidir más que el paciente. Que bueno, en casos muy complicados creo que es válido, pero a veces en casos sencillos como que pues desechar una lesión de esa manera pues es complejo, ¿no? La extensión, aunque en muchos estudios siempre se analiza pues la cuestión de que no es tan útil, que es preferente recuperar flexión, pues la extensión es muy útil, sobre todo para actividades físicas demandantes, laborales, en pacientes que dependen de auxiliares de la marcha, que dependen de muletas, sobre todo las muletas canadienses. Esas son pacientes que finalmente van a requerir esa estructura, sobre todo para no hacer tanta fuerza muscular. Entonces creo que sí tenemos que ser muy analíticos en todo lo que tenemos. Y pues aquí tenemos pues ese dilema también, ¿no? Hay que hablar seriamente. ¿Estamos haciendo ortopedia o estamos haciendo implantología? Muchas sedes incluso de residencia, y creo que todos hemos pasado, ¿no? por ese proceso, es que desafortunadamente se nos dice, esta es la escuela, ¿no? Esto es lo que hacemos. En realidad lo que tenemos que hacer es estudiar la fisiología articular, estudiar cada uno de los procesos por los que pasa la articulación durante la vida diaria, en lo individual con el paciente, con sus actividades que finalmente
le permiten llevar el pan a su mesa, y eso es lo que luego, pues nada más decimos, esto es lo que yo sé hacer, ¿no? Creo que no es lo correcto en todas las áreas, y queremos adaptarlo siempre a un implante cuando no siempre es así. Este es un caso de una mujer de 47 años que en una cirugía inicial, no tenemos las radiografías de la lesión, pero quiero mostrarles un progreso, una evolución. Pues aparentemente era una osteosíntesis mínima que no resulta, y pues ese es como llega con otro médico pues a tratar de resolver su problema. Pues evidentemente era un codo pues bastante complejo. Pues se dice, bueno, pues hay que tratar de reconstruirlo, y en la siguiente cirugía nos encontramos con esto. Creo que es digamos, hay una buena idea en los implantes que se requirieron, porque incluso se ve que hay una placa anatómica de estabilidad angular. Sin embargo, pues algo no cuadra, ¿no? Es tratar de adaptarlo. La otra placa, pues de soporte. O sea, hay principios, pero creo que no hubo algo falló en la técnica, ¿no? Eso a veces lo podemos decidir, no podemos emitir juicios de valor, eso es importante. Nosotros no tenemos la capacidad de decirle al paciente, esto es bueno o fue mal. Simplemente decir, esta es una técnica que existe, y ya tendremos que analizar si es suficiente o insuficiente, y es aquí donde pueden desencadenarse otros problemas, pero nosotros no tenemos que involucrarnos en ese proceso. Finalmente, pareciera que estructuralmente fue adecuado, sin embargo, pues no evoluciona de manera adecuada. Y la revisión, pues vemos, ¿no? Parte no solo la estructural, sino la biología, que eso es lo que nos falta. Por eso diferenciaba entre ortopedia o implantología. O sea, es una buena selección de implantes, pero pues es un hueso sin contacto, no hay una restitución adecuada de la articulación, y pues este es a lo que evoluciona. Posteriormente se somete a otra cirugía que finalmente no tenemos el intermedio. Este es, digamos, el resultado final, en el que tenemos la impresión de que se intentó hacer ya pues una artrodesis. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, lo que se alcanza a observar es que pues igual hay un implante que por las fuerzas de solicitación se fatiga, y tenemos este resultado. Finalmente, este tipo de casos es en una paciente pues relativamente joven, productiva, activa. Pues qué es lo que le podemos ofrecer ya en este punto en el que tenemos ya prácticamente la certeza de que no hay una adecuada biología en el segmento distal del húmero. Y qué es lo que pasa también, pues cuando ya no quiere otra cirugía que pueda fallar. Eso es lo que busca. Entonces aquí lo que tenemos que analizar, hay que decirlo, como en muchos aspectos, pues bueno, no todas son iguales. Siempre hay patrones, siempre hay pues cosas que estudiar en cada caso. Y pues sí, existen muchas clasificaciones, sobre todo pues la más utilizada, ¿no? Que es la de la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis, hecha por pues algunos pues grandes maestros que tenemos ya en la ortopedia en Suiza. Pero bueno, en el húmero distal vamos a tener que el 30% de las fracturas de todo el segmento de extremidad superior son en el codo. Las de fragmentos interarticulares, estas son las que nos involucran mayor problema, y es de lo que vamos a analizar de manera principal, pero tenemos que analizar todas, no tienen que ser las C3, ¿no? Pero esas estructuralmente se pueden convertir en una pesadilla, como veremos. ¿Por qué? Porque las fracturas articulares a veces podemos decir es una fractura muy sencilla, ¿no? Sin embargo, pues en la fotografía que les muestro en el lado derecho, pues vemos como una fractura tipo 4 de Coher-Lawrence, también se conoce, bueno, este es de Brian Murray, pero las de tipo de Coher-Lawrence, perdón. Lo que tenemos son varios segmentos articulares que, si nosotros no hacemos una osteotomía en el codo para abordar adecuadamente todo el segmento y poder visualizar la congruencia, no vamos a poder armar esa fractura. Esto finalmente podemos decir, bueno, vamos a ver cómo pega, ¿no? Esto es la frase más común. Sin embargo, pues este tipo de cuestiones pues van a generar después, si no se arreglan adecuadamente, un bloqueo en el paciente, y va a ser un paciente muy insatisfecho, porque me ha tocado ver algunos, sobre todo en mujeres por algún motivo
ya en edades un poco más avanzados, que pierden la independencia. Para asearse, para comer, tienen que pedir ayuda y eso, pues la realidad de las cosas es lo que le quita dignidad al paciente en cuanto a que tenga que depender de sus hijos o de alguien más para hacer actividades que pues todos deberíamos poder hacer para sustentarnos. Aquí pues obviamente yo tuve un incidente y me gusta enseñarlo porque pues sí es importante. Yo no necesitaba un implante tan largo. Sin embargo, a veces, pues a nuestros proveedores, ya cuando estamos en sala, pues se les ocurre decir, es que solo traigo este tamaño. Esto fue de cuando, digamos, iniciaba, ¿no? La verdad es que fueron algunos años más tempranos, pero bueno, lo que hice fue darle soporte estructural de posterior a anterior a este tipo de fractura, porque eso es lo que necesitaba, darle estabilidad angular, armar, no, este tornillo, por ejemplo, no está adentro de la placa, pero porque no tiene que forzosamente ir a través de la placa. Yo necesitaba ese tornillo ahí para darle soporte estructural a otro de los fragmentos que estaban en el interior. ¿Qué es lo que puede pasar con una placa tan larga? Afortunadamente no fue el caso, pues bueno, ya a este nivel podemos alcanzar el nervio radial por la parte posterior. Entonces, por eso es muy importante que no digamos, bueno, pues es que esa placa pues está así y está bien, ¿no? Pues ha de estar bien. Pues en realidad, sobre todo hay que tomar en cuenta que los diseños de los implantes están dirigidos a pacientes caucásicos que tienen una complexión mayor que nosotros y esto sí puede ser un gran problema. ¿De acuerdo? Entonces, afortunadamente, pues se obtuvo un buen resultado. Este tipo de fracturas, sobre todo, pues implican, además de la caída, un valgo forzado y torsión, y eso es lo que hace que solo se desprenda la parte articular anterior. Y pues sí es importante tomar en cuenta todo eso, porque si nosotros no vemos la parte anterior, muchas veces se nos hace fácil, como que tomamos ciertas modas, como siempre hay en la ortopedia, de que bueno, pues tal vez así nomás lo meto y lo hago percutáneo. En realidad, no es tan fácil. A confesión, pues esta es una paciente que me buscó precisamente porque no podía mover el codo ya en el posoperatorio y se había hecho una técnica, pues aparentemente, es lo que le ofrecieron, una técnica percutánea. Entonces, este es otro tipo de fracturas, un caso similar en los que ya perfeccionamos este tipo de cosas, pues bueno, desafortunadamente por el balance de colores, pues no, creo que no se va a alcanzar a apreciar que aquí en realidad hay 4 fragmentos. Hay 2 articulares en la parte anterior, la columna medial está íntegra y lo que quiero mostrar aquí no se alcanza a observar, este es uno de 3 clavos Kirchner que utilicé para poder estabilizar esos fragmentos, porque estaban en una zona pues difícil, que iban a involucrar una pérdida muy amplia, y aquí la intención mayor pues es recuperar ese codo. Ya después de haber reconstruido el otro fragmento, es parte de la columna lateral y el epicóndilo, y lo que hice finalmente fue una osteotomía. A mí sí me gusta que cuando me da confianza utilizo el cerclaje. También utilizo las placas indistintamente, pero bueno, en este caso, pues es un paciente joven, buen stock óseo, y bueno, ya corregimos esa situación de la longitud de la placa, pero quise mantener esa situación de la estabilidad angular. Este es un paciente, de hecho, fue operado este martes, pero bueno, aunque es un caso muy reciente, pues lo que quiero ejemplificar es que sí, efectivamente tenemos que pues tener una buena visión, ¿no? Cuando vamos a las fracturas de la cabeza de radio, pues bueno, evidentemente cuando tenemos una fractura muy compleja, tenemos que restituir el balance en el antebrazo, sobre todo porque son 2 movimientos, la flexoextensión y la pronosupinación. Esta paciente, de hecho, tuvo una fractura luxación transcubital en Estados Unidos, por lo que me buscó fue por la falta de movimiento en el codo y bloquea la pronosupinación. Aquí ya le retiramos la placa y esta es una prótesis de cabeza de radio, si mal no recuerdo, no se empieza a apreciar adecuadamente, pero gracias. Prácticamente estaba aflojada porque esa es una prótesis cilíndrica. Prácticamente no hay
tanta congruencia anatómica, y uno de los problemas que luego tenemos, sobre todo porque tiene un vástago muy pequeño, es que no se alinea, o bueno, el radio tiene una diáfisis torsional, o sea, la configuración es torsional. Entonces, al mover, el vástago, aunque está muy corto, es recto, y eso es donde se pierde la congruencia, y es el tipo de problemas que se presentan. Lo sustituimos por una prótesis anatómica. Este es el momento de la prueba, pero nosotros también evaluamos esa condición de la flexoextensión. Creo que lo tengo en otro video, pero finalmente lo que evaluamos es que si hacemos un sobredimensionamiento de la cabeza u overstuffing, que es uno de los errores más comunes en la artroplastia de cabeza radial, es donde podemos tener ese problema de que, bueno, resolvimos la fractura, pero por adaptarlo a un implante y no a la fisiología. Entonces, sí es importante tener este tipo de condiciones para mejorar, ¿no? Aquí, perdón, que creo que se quedó el video de la otra diapositiva. En este lado, lo que quería mostrarles es, esto es una secuela de fractura de cabeza de radio. Muchas veces decimos, bueno, es que es una fractura mínimamente desplazada, mínimamente angulada, podemos tratarla conservadoramente. Muchas veces nos fijamos más en las cuestiones de medición radiológica y que digamos, ahora sí que a nuestro ojo de buen cubero, pues decimos que es algo conservador. No significa que esté mal, pero lo que tenemos que evaluar en una fractura de cabeza de radio es la condición en la que se encuentra la pronosupinación y si está bloqueada. Porque este paciente, además de la parte de lesiones ligamentarias, pues tuvo, al tener la fractura de la cabeza de radio, aquí vemos el capitellum, prácticamente la erosión completa del cartílago articular. Y es un paciente menor de 50 años, todavía en edad productiva, y que obviamente le da alta demanda a este tipo de, bueno, a su brazo, que era el brazo dominante en este caso. Entonces sí es algo muy importante que siempre debemos evaluar, porque esto empieza a generar un estrés en el lado medial, y a este paciente le tuvimos que quitar varios osteofitos, quitarle la cabeza radial, y bueno, pues para recuperar el movimiento y la parte productiva. Entonces, en la importancia del balance ligamentario, pues esta es la imagen más ampliada. Pues ahí es donde se ve precisamente esa condición donde tenemos la pérdida condral. En las fracturas luxaciones luego nos tendemos a fijar mucho cuando, como comentábamos, el codo es una articulación muy restringida en ambos sentidos. Me refiero al óseo y al ligamentario. Este es un paciente que tuvo un accidente en motocicleta, una caída. Pues bueno, lo primero que metemos son las manos. Él tuvo esa oportunidad. Pues aunque no pasó a mayores en otros sentidos, pues bueno, es un paciente que me fue referido porque después de reducir la luxación del codo, se le coloca un aparato de yeso para mantenerlo estable, y dentro del yeso se luxó. Afortunadamente fue a los pocos días, pues realmente tenía una fractura mínima de la apófisis coronoides, pero esta es la cuestión que tal vez no estábamos viendo. Cuando prácticamente está en los 360 grados esa articulación comprometida, pues bueno, hay desgarros tanto tendinosos en la epitróclea como en epicóndilo, como ligamentarios. Entonces, esto es lo que tenemos que reparar en todas las fracturas luxaciones, porque eso es algo que luego nos empieza a fallar. Esto es algo que frecuentemente nos puede causar problemas, porque también en las técnicas de reparación, si nosotros sobretensamos este tipo de reparaciones a más de 20 newtons, el problema es que vamos a generar una artrosis temprana, porque luego sí es muy frecuente que queramos dejarlo a veces con el miedo, ¿no? De querer tensar demasiado la reparación, y pues eso representa un problema. Entonces, ya cuando tenemos esta condición ósea, ¿qué debemos lograr para la reconstrucción? Hay que fijar la mayor cantidad posible de fragmentos. Luego tenemos prácticamente un rompecabezas. Esto yo sí considero, esto no es mío, es obviamente de algunos artículos que hemos revisado. Pues esto es
prácticamente imposible de reconstruir todos los segmentos condrales y poder tener un buen resultado, porque lo más seguro es que vayamos a tener una necrosis. Aquí hay que tomar en cuenta que sobre todo en los accidentes de alta energía no es nada más tener los huesos fracturados, sino que se disipa la energía alrededor de la fractura, y aunque tengamos, vaya, un andamiaje como lo podríamos considerar un andamiaje biológico, en realidad son estructuras que tienen el potencial todavía de seguir necrosándose, porque todavía no se instala completamente el proceso inflamatorio que puede llevar pues a la pérdida ósea y a la necrosis. Hay que reconstruir todas las superficies articulares, que son en el lado cubital, que va con la tróclea, y en el lado radial, que va con el capitellum. Hay que asegurar la estabilidad. Siempre hay que contrarrestar las fuerzas deformantes, porque esto es muy importante también. Adentro del codo existen fuerzas de carga que en la mayoría de las veces cuando tenemos fracturas complejas es lo que nos dificulta realizar la reducción, y que finalmente pueden hacernos que, aunque tengamos un constructo más o menos estable, pues en el transcurso de la recuperación, con que el paciente haga un poco de fuerza, desplazar todos los fragmentos. Entonces tenemos un eje del codo en el que en las actividades de la vida diaria, este eje se somete a cargas más o menos de 350 newtons. Cuando hay actividades ya físicas demandantes, laborales, puede aumentar hasta 2100 newtons la carga dentro de la articulación en este pequeño espacio. Entonces, no es una fuerza nada despreciable. Finalmente, el codo transmite de manera muy estable todas esas cargas hacia el centro del cuerpo, sobre todo en cargadores, en trabajadores de la construcción, todos los trabajos que se le puedan ocurrir que sean físicos y manuales, pues todo eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces sí es una condición en la que aún así el codo, con toda la complejidad de la articulación, mantiene los ejes de movimiento, tanto la flexoextensión en ese eje, y a pesar de las superficies, como en pronosupinación. Entonces, ¿qué fuerzas deformantes podemos tener? Ya habiendo hablado de esto, pues bueno, la tracción, hay una fuerza de tracción excéntrica y distal, que es a partir de los epicondilios y epitrocleares. Entonces, estas fuerzas van a jalar estos segmentos hacia la parte externa, fuera del centro del eje de la diáfisis. Y aquí, pues obviamente, teniendo esta escotadura donde se aloja el cúbito proximal, pues eso puede funcionar a manera de cuña, pues para que eso empiece a partir. De hecho, es donde más frecuentemente tenemos las fracturas supraintercondilias, es donde se parte la articulación, y pues tenemos este problema. ¿Cuáles son las otras fuerzas que son todavía pues de mayor relevancia? Pues estas, el aparato extensor del codo y el flexor. Como comentábamos, pues generan esas cargas compresivas en la vida diaria de 350 newtons y durante el ejercicio o durante actividades laborales hasta de 2100 newtons. Entonces, concentrados aquí, pues es una fuerza importante que, sobre todo para la fractura, es muy, muy relevante la estabilidad de la fijación de las fracturas. ¿Qué otros factores tenemos? Pues bueno, cuando tenemos deficiencia del stock óseo, que se correlaciona muchas veces con edad del paciente, condiciones hormonales que lo conlleven a un proceso de osteoporosis, pues obviamente van a tener mayores problemas, sobre todo para poder mantener esa fijación. Cuando nosotros logramos hacer una fijación temporal, como les comentaba, con unos clavillos o alambres de Kirchner, pues bueno, el estándar de referencia siempre sigue siendo la doble placa. Ahora tenemos muchos implantes que pues rebasan esta cuestión estructural, porque bueno, pues en estudios de cadáver, como siempre pasa, pues puede aparentarse o puede demostrarse, ¿no?, esta estabilidad. El problema es cuando nos llegan los pacientes y tenemos pues unos tornillos tan grandes, tenemos una configuración muy compleja que no podemos tal vez hacer de manera tan elaborada con una placa convencional, y eso es lo que nos facilitan, la verdad, las placas de estabilidad angular, que ya vienen premoldeadas anatómicamente.
esa ventaja de la fijación distal aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque, como comentábamos, la energía se libera en la fractura, pero todavía está disipada en todo el segmento. Muchas veces no tomamos en cuenta que puede haber extensiones o fallas en el eje del hueso, y mantener el estrés en un solo punto es una de las causas de las fallas en las que puede, digamos, transmitirse y completar la fatiga y fracturarse en un segmento más proximal. Por eso lo que se utiliza es una placa de mayor longitud en contraste con la otra, cuando la mayor parte de las veces que sea posible. Entonces, estos son los constructos que son ideales. Entonces, aquí el estrés no se concentra en un solo punto, sino se concentra a través del eje de la diáfisis, y esto nos facilita que podamos tener pues vaya, nos aumenta las posibilidades de éxito del tratamiento de nuestro paciente. No siempre hay que llenar toda la tornillería, hay que ser también consecuentes con que la rigidez o la extrema rigidez de un constructo puede también llevarnos a fallas, y pues bueno, finalmente esto es donde vamos a hacer pues todo ese tipo pues ese tipo de configuraciones. Como comentábamos, las fuerzas deformantes se concentran en el segmento más distal. Hay que recordar que las fuerzas son centrífugas en la extremidad superior, y sobre todo en el codo, pues siendo el eje de movimiento, pues es donde se van a concentrar las cargas, sobre todo si usamos este tipo de configuración. Entonces, en este cromograma de distribución de cargas, pues la menor cantidad de fuerzas van a estar en el segmento proximal. Aquí deliberadamente se le retiró un segmento de la unión, casi de la unión diáfiso-metafisaria, que es una zona todavía tolerable de cargas, pero cuando tenemos esa fractura a nivel del codo, pues es donde tenemos el mayor estrés, y si nosotros movilizamos al paciente antes de que se complete por lo menos una fase más estable de la consolidación, es donde vamos a tener esa falla en las fracturas. Entonces sí es muy importante todo esto que hemos venido analizando desde los casos. Pues bueno, esto es la explicación y la aplicación tanto biológica que explicamos como mecánica. Entonces, existen riesgos de no exponer adecuadamente una fractura, que esta es otra paciente que, bueno, el detalle, como comentamos, que a veces se nos puede hacer muy fácil que una articulación tan cerrada hagamos una reducción y una osteosíntesis del segmento distal sin hacer la osteotomía del olecrano. Existen también las técnicas de tenotomía, que yo también las realizo cada vez menos, pero sobre todo porque el olecrano nos encierra mucho la articulación, y lo que queremos es exponer la articulación. Entonces, sí es muy importante quitar todo el aparato extensor y el segmento del olecrano, pues para poder visualizar, porque bueno, igual, una selección de implantes que me parece adecuada, pero el problema fue la técnica. Entonces aquí tenemos, no estoy absolutamente seguro si haya sido un desanclaje de la placa, pero aquí tenemos un segmento de la cabeza de radio que no consolidó, o prácticamente del capitellum, y es donde pues incluso aquí se alcanzan a notar donde los tornillos hicieron erosión en el segmento de la cabeza de radio, y que no hubo pues consolidación, porque seguramente no hubo una reducción y un contacto adecuado de hueso. Cuando tenemos pues las tomografías, que siempre es un estudio que debemos analizar en todas las fracturas complejas, pues vemos que efectivamente pues hay zonas de pérdida ósea, hay zonas de no consolidación, y pues esto a lo que nos lleva es que pues ese segmento de hueso ya no es útil para intentar reconstruir. Siempre queremos pues obviamente lo mejor para nuestros pacientes, y siempre lo mejor en pacientes menores de 60 años es poder reconstruir el codo. Entonces, pues es cuando llegamos a estos extremos. Las indicaciones para una artroplastía son bastante limitadas, ¿no? Pacientes sin osteoartritis mayores de 75 años, la artritis reumatoide en cualquier edad, expectativa de vida pobre a corto plazo, pues un paciente, vamos a suponer que tiene, que ha pasado por recurrencias de cáncer y que podría tener una sobrevida suficiente para que al menos sea independiente, pues bueno, se le puede ofrecer. En hueso patológico, en osteoartritis postraumática en los mayores de 60 años,
o bien la unión en mayores de 70 años. Estos ya son criterios que realmente no han tenido mucha variación ya desde hace varios años, porque el dilema con con la artroplastia del codo, como es insisto, una articulación muy especial, a diferencia de otros segmentos, el codo está sometido a fuerzas de distracción, el acarreo. Invariablemente, aunque no haya carga como tal en las manos, pues obviamente el brazo péndulo pues va a someter a fuerzas de distracción el segmento, y eso es lo que finalmente una prótesis mal cuidada pues puede tener un aflojamiento relativamente prematuro. Entonces, por eso las indicaciones, y más en gente muy productiva, muy joven, pues hay que tomarlas con mucha reserva y dependiendo de su demanda. Entonces, en los casos de que existe la no unión, pues finalmente la alternativa, la prótesis, hay que recordar, pues bueno, como comentaba, pues la tomografía, pues siempre es de utilidad para analizar cuáles son los segmentos, dónde hay defectos óseos, en qué segmentos, como comentábamos, pues hay invasión del material, incluso ya rozando superficies articulares que estaban previamente sanas. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que vigilar. ¿Qué estudios adicionales, sobre todo cuando hacemos alguna revisión? La electromiografía, hay que recordar que es muy frecuente. Bueno, los tres nervios principales que van al resto de la extremidad siempre pueden resultar lesionados por el mecanismo del accidente o bien iatrogénicamente. Entonces hay que ver el funcionamiento del radial, sobre todo en las fracturas de la cabeza. Hay que ver el funcionamiento del nervio mediano cuando hay lesiones y desplazamiento anterior de los segmentos, y del nervio cubital, tanto en la lesión como en los abordajes. Gram y cultivo siempre son útiles para evaluar que no haya existido alguna condición infecciosa que haya llevado al paciente a una mala consolidación y que todavía estemos en alguna fase subclínica. Pero bueno, del caso inicial que les presentaba, pues tenemos el resultado. Prácticamente no eran útiles los segmentos, se le realiza una artroplastía total del codo. Esta ceja anterior que tiene este tipo de prótesis es para distribuir también las cargas y no dejarlas en el segmento distal del húmero, y que nos aumenta un poquito la durabilidad de la prótesis. Hay que tener en cuenta que siempre hay que preservar el aparato extensor, sobre todo porque en algunas ocasiones podemos tener ese tipo de fallas, y la parte tendinosa puede haber tenido alguna discontinuidad o bien con la rigidez generar contracturas, y si no lo evaluamos adecuadamente es cuando tenemos problemas de que hay una prótesis muy bien puesta, perdón, pero que no es funcional. Finalmente, entonces, en este caso yo utilicé el abordaje por tenotomía para no tocar el olecranon, que es una cuestión muy importante, y aquí es donde estamos haciendo la prueba de la prótesis, el movimiento en flexo extensión, y también probamos la pronosupinación, porque puede haber también algo de rigidez. En este caso, pues afortunadamente fue adecuado el resultado. Doblamos, Operatorio a los... extendemos, regresamos. Entonces, aquí. en estos casos, pues como ven, hacia pues abajo, es una paciente joven. Hacia arriba. La recuperación es muy rápida. Obviamente son pacientes que quedan muy satisfechos, pero tenemos que pensar e informarle siempre al paciente, esto es lo que puede pasar, ¿no? Hablando de la revisión a mediano plazo, y que obviamente sus expectativas, aunque se cumplen durante un periodo, pues tiene pues como que una vigencia. Si llega el aflojamiento, si llegan las consecuencias, pues obviamente es algo que si no se le explica adecuadamente, pues vamos a tener pues problemas, y más por no informar que realmente por haber hecho algo que no era tan adecuado. Lo que busca el paciente finalmente es una adecuada calidad de vida. En el caso de ella, pues bueno, es una paciente que tiene un negocio propio, que ella atiende, despacha, no realiza carga pesada, y obviamente se le reforzó eso, porque siendo una mujer joven, pues el problema es que luego, pues es que se me ocurrió cargar a mi nieto, se me ocurrió hacer algún tipo de labor que no tenía mentalizado y que en algún momento dado pues puede condicionarnos una falla súbita. Hay una distribución para el tratamiento de las fracturas del húmero distal. Entonces,
La mayoría de ellas van encaminadas a la reconstrucción, desde repetir o revisar las osteosíntesis, hacer liberación de contracturas en el codo rígido postraumático. Cuando se pierde superficie articular, pues bueno, hay que hacer una artroplastia de interposición o con fascia o con dermis, es con lo que yo lo hago. Y muy pocos casos son los que, bueno, ya se van casi directo a la artroplastía. Y eso siempre hay que considerar que cuando se pueda hay que hacer una adecuada osteosíntesis. Si nos vamos a revisar, pues, cuál es la indicación directa de una artroplastía, es en las altamente conminuidas, pacientes osteoporóticos o transcondilias muy bajas, o sea, prácticamente en los pacientes ancianos por algún motivo la parte más distal del húmero tiende ya a no recuperar, a no revascularizar y a irse a la necrosis. Entonces sí es una condición importante, o bien los pacientes que tenían preexistentemente algún tipo de artritis, reumatoide u osteoartritis incluso. Pues para finalizar y como puntos clave de esta charla, pues es que hay que abordar la fractura según sus características. Siempre es importante, pues obviamente el abordaje que utilicemos. Hago énfasis, el húmero distal, independientemente de lo hábiles que nos consideremos, creo que siempre es mejor pues visualizar la articulación. Podemos utilizar muchos trucos efectivamente como la fluoroscopía transoperatoria, pero a mí sinceramente no me deja mucha confianza como única herramienta. Por eso tenemos todas las herramientas como cirujanos. Siempre hay que contar con estudios complementarios como la tomografía que nos permitan comprender de manera tridimensional lo que en alguna escuela les gusta utilizar mucho el término de personalidad de la fractura, pero creo que sí es importante que nosotros mismos entendamos cuándo podemos estar rebasando nuestros límites quirúrgicos. Esto es, si los propios estudios desde antes ya nos dicen, este paciente tiene alto riesgo, tenemos que hablar firmemente con un paciente, no de manera poco amable, pero sí de manera muy firme, de qué es lo que se le puede ofrecer y qué no se puede ofrecer. Finalmente, que una fractura de húmero distal pueda terminar en prótesis no significa que debamos colocarla. Sobre todo en este último diagrama que les acabo de presentar, que siempre tenemos que ver todos los factores, invariablemente de todos los fragmentos que veamos que nos dé la impresión de que sean muy complejas. A veces cuando lo abrimos, por ser exagerados, resulta que era más sencillo, ¿no? Y que el estudio pues no era tan adecuado. Acuérdense que siempre están sujetos a interpretación. Entonces, si hay posibilidad, no tanto de decir, bueno, me retracto, pero de darle una posibilidad al paciente, sobre todo en pacientes jóvenes, pues lo mejor es reconstruir antes que el paciente termine en prótesis. Les agradezco su atención.